Sí, una razón es esa, ¿no? La diferencia cronológica, la conquista romana del noroeste es bastante más tardía, ya los procesos son un poco distintos, pero también es cierto que durante mucho tiempo se pensó que efectivamente la conquista romana del noroeste había sido muy sencilla, muy tranquila, muy pacífica. En los últimos años, sin embargo, se han empezado a documentar, por ejemplo, una cantidad muy grande de campamentos militares de esa época, de época de Augusto y demás, que indican que por lo menos sí que hubo una movilización de tropas importante para ocupar el noroeste, o sea que no fue todo negociación y aceptación sumisa. Y por otro lado, yo creo que este tema también, bueno, tiene un poco que ver con lo que yo comentaba, ¿no? Con que nuestro conocimiento de esta época está tan centrado en el interior de los poblados que nos hemos despreocupado un poco de lo que podía haber pasado fuera. Y es posible que sí, que podamos llegar en un futuro a conocer un poco mejor, a matizar un poco ese posible carácter tan sencillo y tan directo de la conquista, ¿no? De todas formas, las fuentes también hablan, bueno, las guerras cántabras están documentadas en las fuentes también escritas y cosas hubo. Lo que pasa que es cierto que no tenemos mucho conocimiento arqueológico del detalle de esas cosas, pero poco a poco sí que vamos construyendo un poco más de eso, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, la diferencia de tiempo también afecta que el proceso de conquista pueda ser diferente. Y en todo caso, lo que no hubo en el noroeste fue un conflicto entre dos potencias tan grandes como Cartago y Roma, que eso es una cosa también distinta que entiendo que tiene que dejar una traza material también bastante diferente, ¿no? Yo creo, si me permites, que tú misma lo has dicho, ¿no? Lo has explicado muy bien. Yo creo que la clave es que está en la educación, ¿no? En la educación, en la sensibilización de la sociedad y qué podemos hacer desde las instituciones públicas. Pues transmitir ese conocimiento desde los museos, desde las universidades, desde las instituciones que se ocupan, ¿no?, de estudiar y de conservar el patrimonio, y no como, digamos, como un añadido, como una concesión, sino que tiene que estar, ¿no?, en el centro, y no concebir proyectos de investigación sin esa faceta de sensibilización social. Hace unos meses en el museo, con unos compañeros del CSIC, se hablaba, ¿no?, sobre estas cuestiones, ¿no?, lo de la sensibilización social, que no es tan sencillo, ¿no?, porque efectivamente ahora, con gente más joven, exige otros formatos, otras claves de empatía, ¿no?, distintas a otras generaciones, pero yo creo que tiene que ser una parte inherente de las instituciones públicas, ¿no?, esa educación y esa sensibilización y ¿no?, el transmitir ese conocimiento imprescindible. Cuanto mayor es el nivel económico de la gente y, por supuesto, cultural, mejor va a ser la adhesión a este tipo de problemas y la disponibilidad para trabajar sobre la memoria y aceptar ese tipo o tomar ese tipo de preocupaciones. Te doy un ejemplo. Mi casa en Francia es en un pueblo con, creo, 109 personas y 23 asociaciones culturales o recreativas. O sea, hay una historia de intervención cívica que en Iberia no tenemos, a lo mejor en resultado de la historia reciente del siglo XX, ¿sabes? O sea, con eso lo que quiero decir, y eso también es el ejemplo en COA, en Foscoa, como os comentaba ayer, es que si vas por la calle y preguntas directamente a la gente sobre los grabados y el museo y tal, la gente tiene reacciones en contra. Sino, si les preguntas por cosas que no son directamente relacionadas con el museo y tal, pero que tienen una influencia en su vida, sí que ves que hay una reacción positiva, pero siempre ese el aspecto negativo de criticar algo. Eso también es muy portugués y no sé si tanto español, a lo mejor no tanto, pero lo que quiero decir es eso, es que hay que trabajar en profundidad sobre el tiempo largo y no esperar a resultados muy inmediatos con
proyectos como ese en que de un momento al otro les vas a enseñar cosas que están muy distintas de toda esa historiografía tradicional que nuestros abuelos ya escuchaban, sino en el otro sentido también quiero dar una última nota para decir que es que tenemos, si por un lado tenemos que saber trabajar en el largo tiempo, tenemos que tomar conciencia que donde está el peligro es que se enfoscoa otra vez, vas por la calle preguntando, los viejos te van a decir eso, no, que está mal por esto y tal. Y los jóvenes, que son los que han hecho ese frente cívico, empiezan a decir, yo esperaba otra cosa. Al cabo de 20 años yo esperaba otra cosa. Y ahí es donde podemos perder. Si de verdad no somos capaces de tener un impacto decisivo, que no tiene que ser económico, pero tiene que ser un impacto. Y termino ya con un otro ejemplo que yo cito millones de veces. En cuanto estaba en Brasil, yo me enteré de un proyecto, de una obligación de las subvenciones de teatro en Río de Janeiro. Los equipos de teatro, las compañías de teatro que tienen subvenciones estaduales están obligadas a hacer el estreno en un barrio, no sé cómo se dice, más pobre. Y esto es una obligación. Y al cabo de 10, 15 años, ellos sienten que hay una diferencia. Y yo, en cuanto empecé, yo tengo 54 años y llevo 30 de arqueólogo, a mitad en investigación, a otra mitad en preventivo. Y cuando entré en preventivo, mi primera discusión con las autoridades en Portugal fue que tenemos tanta gente, pero tanta gente haciendo preventivo en Portugal, que si cada equipo estaba obligado a hacer el mismo tipo de cosa donde llega, o sea, hacer la intervención y tal, pero con la gente local, enseñarles lo que estaba haciendo, 30 años después tendríamos una adhesión totalmente distinta de la sociedad portuguesa a la arqueología, a partir del terreno. En primer lugar, hay una cosa que tendríamos que reflexionar y es separar un poco lo que es el modo de producción en el que estamos y, por otro lado, el orden simbólico al que obedecemos. Y obedecemos inconscientemente, no solo conscientemente. No es que quiera yo ser lacaniano, pero de alguna manera ese modo de producción está chocando permanentemente con el orden simbólico hasta cierto punto, porque el orden simbólico no solamente es aquello que nos imponen, es el ello, etcétera, etcétera, sino que es además nuestro cuerpo resistiéndose a él. Y entonces, en ese sentido, creo que lo más importante para que nuestro cuerpo sea un poco más armónico con la realidad es darse cuenta de lo que pasa. Entonces, si tenemos un papel ahora de denunciar, denunciemos, porque es la única manera. Primero, tomar conciencia de algo y después, en todo caso, buscar soluciones. Lo que pasa es que nuestro orden simbólico capitalista, patriarcal, todo eso lo tenemos muy compensado, sobre todo si estamos en un extraño primer mundo en la cola, ¿no? Es mucho más complicado porque con las barricas llenas todo eso parece que es más fácil de decir. Si una persona de este país dice, por ejemplo, le preguntas, ¿le interesa a usted el patrimonio? Y entonces te contestará, no, a mí me interesa tener trabajo. Entonces, esta problemática entre lo que se debe de conservar y lo que necesita la gente en realidad es un equilibrio que debemos de buscar todos, no solamente ellos, sino también nosotros, que de momento tenemos trabajo, porque dentro de poco quizás tampoco tengamos. Y entonces el patrimonio se convierte en algo realmente problemático. El otro problema, para mí, también me gustaría comentarlo a través de lo que tú has dicho, es que los que trabajan generalmente en patrimonio, en política y en cosas así, tienen que hacer un esfuerzo, pero pienso que debe ser un esfuerzo tremendo, de estar en instituciones absolutamente asquerosas, ¿no? Desde la perspectiva de querer salvaguardarse ellos como personas más que la institución a la que representan. Entonces, esto es lo que se llama el instinto gremialista, que nos lo da el orden simbólico en el cual estamos. Eso también me molesta terriblemente. Con lo cual, si trabajáis en eso, los que trabajan en eso, Dios, yo no soy creyente, espero que os absuelva en el futuro. Y ahora, olvidándome de este asunto, quisiera preguntar 2 o 3 cositas, ¿no?
Me ha parecido muy interesante, aparte de la exposición sintética genérica del mundo ibérico y la del noroeste, me ha gustado mucho lo que tú has dicho del tema de la guerra, porque me ha dejado traspuesto, porque no es el tema de la guerra, es el tema del conflicto, ¿no? Entonces, una arqueología del conflicto no solamente tiene que ser una arqueología del conflicto armado, sino una arqueología del conflicto estructural. Y entonces aquí ya tenemos otro problema. A ver, si hay una explotación de clase en la cual no hay conflicto bélico, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la metodología que tenemos que seguir para ver exactamente quién se queda con el rendimiento del total del trabajo de la población? Eso es importante. Entonces, que el conflicto está en toda sociedad es normal, pero que el conflicto tenga un aire bélico, que eso es lo que a mí me sorprende más de tu exposición, me parece doblemente interesante, porque ¿cómo reconocer un campo de batalla? Cuando tú has empezado a hablar y has empezado a decir lo del detector de metales y tal, me ha asustado lo suyo. Desconozco mi ignorancia de vuestro sistema de búsqueda del campo de batalla, pero desde luego voy a leerlo todo, fundamentalmente porque en Mallorca este proceso está, precisamente ese problema de las guerras púnicas, ese problema de que estoy aquí y voy a cambiar tu vida, que es lo que hacen de alguna manera los romanos. Y mi pregunta era sencilla, nada más. En el supuesto campo de batalla que vosotros, en un porcentaje determinado... ¿Perdón? Pero para mí todo es supuesto. Porque yo no es que no me lo crea, lo creo, soy partidario del campo de batalla. Pero no tengo fe. Desde la perspectiva de la fe no la tengo. Por lo tanto, con ese muestreo que habéis realizado de esa área determinada, la decisión por la cual habéis tomado que es un campo de batalla es por el referente literario, básicamente. La respuesta no es sencilla porque la variabilidad o los cambios que puede haber entre un pequeño, por ejemplo, decía que en el caso de Puente Tablas tenemos documentado también un asalto a la ciudad. Ahí los restos que hemos encontrado a una puerta en concreto del Oppidum, los restos no llegarán a 100 ítems arqueológicos, ¿vale? Pero claro, después de pensar que los procesos postdeposicionales, los expolios o que los restos arqueológicos estén a más de 40 centímetros, te está silenciando bastante el registro real en la coyuntura cero de lo que allí hubiese, ¿no? Pero en cambio sí que tenemos otros indicadores. En el caso de la batalla de Baécula no encontramos un solo tipo de materiales, encontramos un conjunto de materiales que nos está describiendo a un ejército y a otro. Encontramos monedas que, por cierto, las simplificaciones vienen de ahí, ¿no? ¿Una moneda cartaginesa se le cae a un cartaginés? No, se le puede caer a un romano como parte de su botín, ¿vale? Entonces, encontramos todo un elenco, toda una diversidad de materiales que te conducen a pensar que eso es un campo de batalla. Y luego, a través de excavación, que también hemos hecho excavación en los campamentos, te encuentras los restos del abandono del campamento. Y además cumple casi canónicamente como uno de los autores romanos de la guerra de Judea describía cómo se tiene que destruir un campamento, que lo incendian todos cuando lo abandonan. Es decir, son pues toda una serie de elementos que dibujan un contexto que nos hace interpretar que eso es un campo de batalla. Un elemento, el más pobre, el más sencillo, el que ningún expoliador se llevaría a su casa, que fueron los clavos de la Caligae romana, nos ha permitido ver por dónde caminó el ejército romano en el traslado al campo de batalla. Es decir, que no depende de un solo o de dos o de tres indicadores, depende de muchos. Yo creo que en tipos de materiales habrá unos 40-43 tipos distintos de materiales, mínimo. Y el material que más abunda en este contexto son los ovnis, que para que nos entendamos, por eso hago la analogía, nosotros los denominamos emnis, que son elementos metálicos no identificados, que tenemos miles de ellos también, ¿no? Es decir, y luego otra cosa que no he dicho, pero que desde el punto de vista arqueológico también es muy interesante, es que el campo de batalla es una de las capas de ese sitio, porque también hay luego sitios romanos del siglo I a.C., hay también un sitio del Neolítico, hay también un sitio del Bronce, hay una villa romana, es decir, que todo es fruto de un proceso de intentar separar dentro de una misma capa, que es la superficial, que documentas con el detector de metales, la adscripción cronológica de cada uno de esos materiales. No sé si he contestado a tu pregunta.
Pues mira, te voy a contestar muy bien, porque esta me la sé. Mira, seguro que todos tienen en la mente estos paneles que pone el Ministerio de Obras Públicas cuando termina una autovía, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos documentado precisamente en Iliturgi, en la fortificación que estamos excavando ahora, es que justo cuando acaban de reformar la muralla, porque les vienen a atacar los romanos, justo en ese momento que ponen el cartel de obra finalizada y financiada por el Ministerio de no sé qué, justo en ese momento atacan los romanos y destruyen la muralla. Y el contexto que tenemos es base geológica y muralla. No tenemos nada en medio. ¿Qué tenemos? Tenemos la evidencia de los proyectiles que nos estamos encontrando contra la muralla. Dardos, jabalina, pilum, todo. Proyectiles de plomo, es decir, tenemos la otra evidencia que es muy fuerte, muy potente también. Y dentro del sitio, del asentamiento, tenemos la huella del incendio de la ciudad, con capas de ceniza y todo esto. Bueno, el caso un poco que hablábamos de Puente Tablas, ¿no? El contexto que tiene... Claro, es decir, a ver, y me gusta también la pregunta porque estamos acostumbrándonos negativamente también a sí o sí tener que dar una explicación unívoca de la interpretación de un contexto determinado y muchas veces que no podemos darla o tenemos 40 opciones para dibujar ¿Qué hacemos cuando excavamos una unidad doméstica en la que estamos excavando espacios en los que no hay nada? Decir que es una unidad doméstica. Poco más podemos decir. Es decir, que por ahí también coincido contigo, ¿no?